gracias al diputado Lee. Se abre la sesión. Le estábamos esperando, diputado Lee. Se abre esta sesión número 21, citada para hoy día 15 de abril de 2025, entre 8:30 y 10 para las 10 de la mañana, previo a la sala. Antes de abrir de pasar a la orden del día, le doy la palabra a la Secretaría para que haga lectura de la cuenta. Buenos días, presidente. Se ha recibido un documento de la diputada Emilia Nullado en el cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy por encontrarse en una sesión paralela de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que se celebra hoy y mañana miércoles desde las 9 de la mañana. Agrego que en el sentido similar hizo su misma aviso el diputado Hernán Palma. Muchas Eso es todo, gracias. presidente. Sobre la cuenta o puntos varios, ¿alguien desea hacer uso? Perfecto, entonces si es que no hay puntos varios, pasamos a la orden del día que tiene como único punto escuchar al subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Bernardo Martorell Guerra, a quien le damos la más cordial bienvenida y aprovechamos de felicitarlo por asumir este desafío. Así que tiene la palabra, veo que tiene 49 diapos, ojalá que podamos dejar espacio para la conversación igualmente. Tiene la palabra, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar también a los honorables diputados presentes. Agradecer, por supuesto, esta comisión investigadora de lista espera y quizás solo como introductorio y para bajar un poco el temor de las 49 láminas, hay varias que vamos a pasar rápido para darle ideas generales y los detalles después se pueden revisar o si hay alguna pregunta nos devolvemos. Y mencionar también, agradecer también las buenas energías para asumir el cargo. Por supuesto, este es como una locomotora que va en movimiento y uno se tiene que subir. Y en ese sentido, muy agradecido de la gestión de mi antecesor, el doctor Salgado. Y por supuesto que varios de los elementos que vamos a presentar hoy día van a ser también un esfuerzo para profundizar y continuar en las líneas que ya están en desarrollo desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales y uno que se incorpora como un eslabón más de la cadena para poner también ciertos énfasis, pero tampoco reinventar la rueda en los últimos 11 meses que quedan de esta administración. Así que esperamos, por supuesto, aportar desde esa perspectiva y también agradecer esta comisión investigadora que yo creo que el problema que tenemos es un problema complejo y me alegra mucho la seriedad con que he observado desde afuera inicialmente, ahora más desde adentro, el trabajo de esta comisión que se ha buscado adentrar en el problema con una profundidad que yo creo que es histórica. Y eso se agradece porque yo creo que es un problema que tenemos que abordar también como sociedad entera. Así que muy agradecido de los esfuerzos de la comisión y espero que también podamos seguir trabajando en conjunto y lograr frutos en reducción de tiempos de espera y mejorar también las condiciones de nuestros hospitales y redes de salud. Dicho eso, los contenidos de lo que vamos a estar comentando va a ser el plan, la producción de la red asistencial, la situación actual de lista espera, no GES, vamos a poner ahí el énfasis más que en el GES, el estado de oficios parlamentarios y de auditorías en el marco de esta comisión y ciertas consideraciones finales. Esa es como la agenda de la conversación. El plan entonces de reducción de tiempos de espera para este año surge con este objetivo estratégico de reducir los tiempos de espera para las personas que se atienden en la red asistencial en todo lo que es consulta nueva especialidad, consulta nueva odontológica e intervenciones quirúrgicas no GES y mantener, por supuesto, las garantías GES con la mayor nivel de cumplimiento posible. Y con tres áreas o pilares de trabajo que son estos tres subobjetivos que nos van a permitir ir avanzando para alcanzar en la mayor cantidad de servicios de salud posible las metas de los 200 días en la consulta nueva especialidad y la consulta también y en las intervenciones quirúrgicas y odontológicas. Entonces los tres objetivos son aumentar la producción de la red asistencial. Esto es bien importante porque la lista espera es el resultado, siempre recordemos, de un flujo que ingresa y que egresa.
y que ese flujo de ingreso y egreso determina finalmente el stock y los tiempos que hay digamos, esperando para egresar de la lista de espera. Y por tanto la salida de ese flujo, que es la producción de la red asistencial, es bien relevante ponerle un foco. Por supuesto, el ingreso también al flujo es importante mirarlo, analizarlo, no para reducirlo. Incluso uno podría plantear que falta acceso en la atención primaria y falta acceso para que las personas puedan ingresar. Entonces, igual hay una perspectiva de acercar más la salud a las personas. Y un objetivo también fundamental es modernizar y transparentar los sistemas de información y ustedes ya conocen bien los problemas que tienen su falta de modernización. Entonces también le vamos a poner harto esfuerzo a esa materia. Los avances a la fecha, a modo general, el año pasado tuvimos 57 millones de atenciones de salud en nuestro nivel primario de atención. Más de 1 millón de cirugías en la red pública y casi 10 millones de atenciones con especialistas médicos. Las consultas de especialidad y las consultas odontológicas aumentaron casi un 40% y un 90% respectivamente comparado con el 2021. Es decir, hemos logrado recuperar niveles de producción, incluso superar niveles de producción prepandémicos, y la reducción de tiempos de espera en este periodo de gobierno se ha reducido de la mediana de 263 días para consultas de especialidad, o sea, que es 90 días menos que en 2021, y que para lo quirúrgico es 367 días menos que en el 2021, es decir, un año menos de espera se ha logrado durante este periodo de gobierno hasta la fecha. Y en cuanto al GES, se logra un 97,9, o sea, 98% de cumplimiento de las garantías. Y ese 2% que nos queda es un número aproximadamente de 80.000 garantías que no se cumplen en las fechas estipuladas. Como quieran, diputado. Presidente, en la misma línea de lo que dice el diputado Lee, porque la presentación es muy extensa, entonces de repente, no sé, fijar unas 5 láminas y ir haciendo bloques de preguntas para no tener que volvernos, y para que tenga algún sentido, porque Ya, avancemos 2 más y ya. Yo puedo ir haciendo bloques de acuerdo a la misma estructura de la... Perfecto. Vale, perfecto. Entonces, y también avances importantes para destacar en la entrega de 12 hospitales a la fecha. Estos son los 12 hospitales que hasta durante este periodo de gobierno se han entregado, que están operativos. En el caso de Quellón, que es el último de la lista, en su atención ambulatoria que ya está en operaciones. Y durante el periodo se espera entregar otros 12 hospitales en alguna fase final, ya sea totalmente operativo o iniciando marcha blanca, para dar un total de 24 hospitales entregados durante este periodo de gobierno. Ese link va a quedar en manos de ustedes, es un muy buen recurso para observar toda la cartera de inversiones del Ministerio en todas las regiones del país. Entonces ustedes pueden hacer zoom en un mapa y ver cuáles son los proyectos que están en alguna fase de desarrollo, y llevar una estadística, digamos, como les parezca más útil para conocer el estado de avances de las inversiones, no solo los hospitales, sino también la atención primaria, los COSAM de salud mental, etcétera. Y voy a terminar esta y después podemos, o quizás al tiro hacer una pausa, porque esto ya empieza con las estrategias. Entonces, quizás... Diputado Lee, ¿usted quería hacer una pregunta? Sí, presidente. Usted me recordó la época de estudiante cuando uno miraba cuántas diapositivas tenía el profesor para saber si la clase iba a ser muy latera o no. No. Pero mire... Diputado Lee, se la apagó el micro. Ahí el diputado Araya lo está boicoteando. Obviamente no quería grabar esa parte. Presidente, mire, cuando comenzó la presentación y vi que en los objetivos nos íbamos a concentrar en lo no GES, lo primero que uno se viene a la cabeza es que el GES entonces está con un alto grado de cumplimiento. Lo que desde mi punto de vista no es tan así, tenemos listas de espera y tenemos muchas denuncias de incumplimiento del GES también. Pero luego, al avanzar la presentación, vi que teníamos
un cumplimiento GES del 98%, por lo menos eso aparece en una diapositiva. Yo quiero que nos aclare, ese 98% se refiere a que al outbound final, al output final, o sea, que se operó, por ejemplo, una cirugía de una patología GES o al cumplimiento de oportunidad. Porque si estamos hablando de listas de espera, indudablemente que acá lo que nos interesa, más allá si una paciente se va a terminar en pabellón o no, es si va a terminar en pabellón en los tiempos que se comprometieron y se garantizaron que iba a ser intervenida. Eso quería ser, presidente. Y lo último, con relación a la última diapositiva, esperar, por supuesto, que esta larga lista de hospitales también se le agregue el proyecto nuestro del hospital para Arica, que va a ser parte indudablemente del trabajo que tiene que hacer la Comisión Interministerial comprometida por el presidente Boric. Diputado Araya. Gracias, presidente. En los objetivos estratégicos, en el número 1 que habla de aumentar la producción de la red asistencial, tengo la impresión que al hablar de capacidad instalada, ahí está excluido el tema que tiene que ver con las licencias médicas de funcionarios, ¿no? O está incorporado, porque en eso me gustaría si pudieran profundizar un poco, porque creo que uno de los factores que tiene incidencia es el ausentismo laboral de los funcionarios. Y lo otro tiene que ver con esto. En la lámina número 5 dice reducción de tiempos de espera, disminución de la mediana de 263, 90 días menos que en 2021 y 367 días en las quirúrgicas. Porque yo tiendo a interpretar que esto es como un gran éxito en términos objetivos, pero cuando uno escucha los números gruesos de lista de espera, ¿cuál es el problema? Porque en realidad con esta velocidad y con este nivel de intervención, esto es que los 367 días es para un volumen muy importante de gente que sale a la lista de espera, o esto es que aquellos que se operan 367 días antes, porque esta cifra, que yo tiendo a interpretar muy exitosa, no me cuadra con todos los que hemos escuchado nosotros en materia de lista de espera. Entonces quisiera saber, ¿esto apunta a un número determinado de personas o esto es como un impacto global que está teniendo el manejo de las listas de espera? Diputado Sáez. Buenos días, presidente. Buenos días a la comisión. Subsecretario, si pudiera explayarse un poco respecto al hospital de Ancud, que no aparece mencionado dentro de los hospitales, pero es una infraestructura que fue renovada durante el gobierno anterior, pero que ha tenido una serie de inconvenientes vinculados al desarrollo de la obra con el Ministerio de Obras Públicas, con vivienda también, y en definitiva no ha podido ser inaugurado, estando finalizado más de un 90%. Me gustaría tener alguna precisión al respecto. Subsecretario. Gracias. Sobre los cumplimientos GES, el 98% es del 100% de garantías, y las garantías hay de toda clase, digamos, y son las garantías de oportunidad, es decir, paciente con diagnóstico confirmado tiene 60 días para iniciar el tratamiento o para la consulta con especialista, una garantía. Paciente con la consulta, el especialista tiene 90 días para la cirugía, otra garantía. Entonces, así se suman todas las garantías y da un universo de millones de garantías y que el 98% de esas están cumplidas dentro de los tiempos estipulados en el decreto GES. El 2% representa más o menos 80.000 casos o garantías, algún paso de todo el proceso, digamos, diagnóstico terapéutico que no está dentro de los tiempos esperados, entonces están atrasadas. No quiere decir que no se cumplan finalmente, sino que simplemente se cumplen con cierto atraso. La segunda pregunta sobre el ausentismo del diputado Araya, sí, es una materia de preocupación digamos, de la producción de servicios, y nosotros tenemos un plan y está dentro de nuestras prioridades también abordar el tema del ausentismo. No entro en demasiado detalle en eso en esta presentación, pero podemos también tocar el tema brevemente, pero tiene que ver un poco con también tomar medidas a través de todos los directivos de salud para reducir y lograr ciertas metas de ausentismo que también están comprometidas en distintos instrumentos para este año, junto con los otros esfuerzos que estamos haciendo en materia de ley y en materia de gestión con las compines y la implementación del proyecto de ley que fue promulgado muy recientemente de grandes emisores. Estos números gruesos que aparecen aquí, la segunda pregunta suya, son la mediana, es decir, la mayor cantidad de personas. Es un poquito diferente al promedio. Habitualmente la mediana es un número que refleja como el universo, como lo que vive la mayoría. Hemos alcanzado 263 días para la primera consulta de especialidad. Hay algunas personas que esperan más, sí. Hay algunas personas que esperan menos, sí.
pero la mediana es 263 días. El promedio debe ser un poco más alto porque los promedios se mueven con los extremos. Entonces, como algunas personas llevan muchos años esperando, entonces eso va a desplazar un poco el promedio, pero la mediana refleja mejor la vivencia de la mayoría. Y eso es 90 días menos que en 2021 y en lo quirúrgico es 367 días menos que en 2021. O sea, pero en 2021 solo quiero recordar que estábamos en plena pandemia y la producción asistencial estaba bastante deprimida y por tanto estas son cifras que reflejan una recuperación o alcanzar lo que estábamos más o menos en época prepandémica. No es un avance significativamente más allá de eso, un poco mejor que lo prepandémico, pero no. Después más adelante muestro unas gráficas que comparan también con el pasado. Y sobre el hospital de Ancud, sí, han habido traspiés en su consolidación y está dentro de la lista de los otros 12 hospitales que aparecen en la... Permiso, que aparecen abajo, digamos, los 12 hospitales que en alguna etapa se van a entregar. El hospital de Ancud probablemente va a ser los que va a estar en marcha blanca a finales de este periodo, sin poder ser inaugurado completamente a la fecha. Eso. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Subsecretario, acá dice, durante el 2024 se lograron récords históricos de atención de salud en todos los niveles. La APS alcanzó 57 millones de acciones y más de 1 millón de cirugías en la red pública. Hablas también de la reducción de los tiempos de espera, de la mediana a 263 días, 90 días menos que el 2021 y 294 días para intervenciones quirúrgicas, 367 días menos que en el 2021. Y abajo cierra alto nivel de cumplimiento GES, 97,8%. Maravillosa cifra, si uno lo ve así. ¿Cómo se explica entonces que las listas de espera sigan creciendo y que de repente la Contraloría entrega otros antecedentes en su informe? Okay. El micrófono, por favor. Efectivamente, estos son los avances a la fecha. No estamos diciendo que no hay todavía una lista de espera grande. Es importante recordar de que la lista de espera puede ser más grande, pero si lo que esperan las personas es poco tiempo, o sea, uno lo que le preocupa es lo que esperan las personas, más que el tamaño de la lista. Es decir, la lista puede ser muy grande, pero si el flujo es rápido, entonces lo que estamos ofreciéndole a la ciudadanía son garantías de tiempo para atenderlos. Entonces, que haya una lista más grande no necesariamente significa que el tiempo que esperan las personas sea mayor. A veces puede ser menor incluso. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Y es más grande la lista de espera también porque hay más gravedad y más complejidad en la salud de la población, que tiene que ver con fenómenos de envejecimiento. Nuestra población adulto mayor ha aumentado más de un 20% en los últimos 10 años. Es decir, la población que más se enferma, que son nuestras personas mayores, ha crecido significativamente en tan solo 10 años. Si miramos los estilos de vida de la población, también los estilos de vida han llevado a que tengamos una población con más enfermedades crónicas, es decir, que viven con muchas enfermedades. Yo trabajé en la Encuesta Nacional de Salud del año 2017, que es la última encuesta nacional de salud que tenemos, y en esa encuesta encontramos que hay 17,6% de la población adulta que tiene 5 o más enfermedades al mismo tiempo, crónicas. Esa misma cifra, 7 años antes, en la encuesta del 2010, era 10%. Es decir, en tan solo 7 años aumentamos 7 puntos el porcentaje de población con 5 o más enfermedades crónicas. Es decir, estamos viviendo lo que se anunció hace muchos años del envejecimiento y de la carga de enfermedades crónicas que sabíamos que íbamos a tener, y eso sobrecarga, por supuesto, todo el sistema sanitario, con una gran cantidad de personas que tienen necesidades permanentes de salud. Por tanto, necesitan acudir a un CESFAM para sus controles crónicos, necesitan un cuidado continuo, probablemente mensual o cada 2 meses, para las distintas enfermedades que presentan. Y ese ha sido el desafío de los últimos años.
agravado por la pandemia, que generó un momento en el que las personas no controlaban sus enfermedades crónicas y por tanto también una cierta, digamos, no sé si decir, efecto como de rebote post-pandémico, que también aumenta y agrava las necesidades de salud de la población por el no control y la no compensación. Sí. La observación iba en el sentido de los números, ¿cierto? Uno puede entender lo que usted explica, es absolutamente razonable, pero los números, ¿cierto?, que da la Contraloría no cuadran con los números que está dando usted en los días de espera, me refiero. Yo puedo sumar a lo que dice el diputado Zafirio, si me lo permite, que efectivamente han habido servicios de salud que en las mismas 5 sesiones que hemos tenido en terreno, los números no cuadran plenamente con los que se informa en la glosa de listas de espera. Tampoco es que las diferencias sean estratosféricas, pero hay algunas diferencias y de hecho también ha dado cuenta los informes de Contraloría. Y creo que a eso se refiere el diputado Zafirio. Sí, yo no he visto estadísticas nacionales de Contraloría. No sé si es el rol de Contraloría calcular las estadísticas nacionales. Siempre he visto que la Contraloría se enfoca en casos particulares, encuentra errores de clasificación, errores de registro, y esas son las observaciones que habitualmente levanta Contraloría. Y parte de esta presentación también se va a enfocar en el problema de los sistemas de registro, que es una problemática de la cual estamos muy conscientes y que sabemos que tenemos que dar un salto en la modernización. Continuamos entonces. Continuamos, ok. Y ojalá que se pueda como también profundizar en las cifras en el resto de la presentación. Ya, entonces vamos con las estrategias, entonces, o el plan. ¿Qué queremos hacer para ir reduciendo lista de espera? Y tenemos estos 7 puntos que son, digamos, estratégicos para nosotros. Uno es que es priorizar 10 servicios de salud con mayor criticidad. Priorizando a estos 10 que están ahí en la lista, que son justamente 10 servicios que tienen mayor cantidad de tiempos de espera GES y no GES ponderados. El número 2 es avanzar en resolver también en todos los servicios de salud el 25% de los casos que llevan más tiempos de espera. Vamos a entrar en más detalle en cada uno de estos puntos. El tercer tema es ponerle a todos los servicios de salud metas de producción, para que podamos alcanzar una mayor productividad hospitalaria basado en la programación que realiza cada uno de los servicios clínicos de nuestros hospitales. También implementar equipos móviles de salud para ser operativos, para también ir generando resolución de lista de espera, abordar el ausentismo, que es lo que mencionaba el diputado Araya, como una estrategia también relevante que nos va a permitir aumentar la producción. También monitorear la provisión de cargos, que muchas veces existen los cargos y cuesta llenarlos en algunos territorios del país, entonces generar estrategias para ir logrando que los equipos tengan la dotación completa para hacer sus actividades y implementar la estrategia de centros regionales de resolución. Todo esto está en el primer objetivo estratégico, que era fortalecimiento de la producción de los servicios. Entonces, en cuanto a las metas del percentil 75, es decir, del 25% que tiene más tiempo, tenemos estos números por servicio de salud para la nueva consulta de especialidad. Si ustedes quieren después revisarlo, en la penúltima columna es la cantidad de casos que habría que resolver en cada servicio de salud que lleva más tiempo esperando, el 25% que lleva más tiempo esperando. Para la primera consulta de especialidad son 500.000 casos. Lo mismo para lo quirúrgico, son 97.000 casos en total, y lo pueden ver por servicio de salud. Lo mismo para lo ontológico, que son 128.000 casos. Entonces, 500.000 casos, primera consulta de especialidad, 97.000 casos quirúrgica, 128.000 casos ontológica, y esas son las metas para el 25% que más espera para lograr este año. Pero además, les pusimos metas de producción global. Lo anterior, entonces, va a ser un subconjunto de estas metas de producción más global que observamos acá. Estas metas de producción global fueron diseñadas a partir de un instrumento que es muy importante para la gestión de nuestros establecimientos, que es la programación. La programación es lo que usa un jefe de servicio clínico
para decir, mira, especialista tanto va a hacer tantas atenciones. De esas atenciones ambulatorias tiene que hacer tantas a pacientes nuevos, tanto a pacientes antiguos. Y lo hace para cada médico, para cada miembro del equipo, lo mismo para lo quirúrgico, lo mismo para los egresos. Y eso nos permite entonces, al hacer una optimización de la programación a nivel nacional, llegar a estas cifras de metas de producción que básicamente se basan en la cantidad de personas que hay y lo que se esperaría que esas personas produzcan con los rendimientos, es decir, con los coeficientes técnicos que el Ministerio de Salud ha fijado para cada ámbito y especialidad. ¿Y esto sería incentivos monetarios? No, no hay. De ningún tipo. Esto es una problemática que nosotros analizamos en el proyecto de ley que ingresamos recientemente al Senado, que me tocó en mi rol anterior ingresar. Y es bien interesante la discusión porque hay un porcentaje muy menor del salario médico que está asociada a ciertas metas y esas metas son bien diversas y en realidad en buenas cuentas no generan un incentivo finalmente. Entonces, el proyecto de ley, ustedes lo van a ojalá conocer y respaldar, abre un espacio para también generar incentivos a la productividad que nosotros creemos que también es un paso que hay que dar, pero eso hay que hacerlo por ley, nosotros no lo podemos hacer sin ley. Podemos rediseñar algunos de los incentivos que tenemos, pero que eso va a demorar también un tiempo. Ya, perdón. Para lograr las metas anteriores hay ciertas estrategias que nos van a ayudar a acelerar la reducción de tiempos de espera. Y las tenemos clasificadas por los mismos 3 ámbitos, las consultas médicas de especialidad, y aquí hay varias estrategias, no quiero entrar en detalle para no demorar la presentación y dar más espacio para el debate, pero son estrategias como, podríamos decir, innovadoras en la gestión dentro de los establecimientos, que permiten por distintas fórmulas, como la consulta en acto único, que se diseña la consulta para que el paciente entre una vez, se le resuelvan todas sus necesidades, se le hagan los exámenes en la misma visita y se va con todo su problema resuelto. Entonces, ese tipo de estrategia, o los navegadores en red, que es una persona que acompaña al usuario, que lo llama por teléfono, que le dice, mire, su consulta se cambió de fecha porque tuvimos un problema con los agendamientos y venga aquí, hoy usted no llegó a su consulta, recuerde, son otras estrategias para ir asegurando de que vamos cumpliendo nuestras metas. Lo mismo en lo quirúrgico. En lo quirúrgico hay una amplia gama de herramientas de gestión que se están implementando de manera, sobre todo, señera en la estrategia de los CRR, de los Centros Regionales de Resolución, que son 27 hospitales, pero varias de esas buenas prácticas de que los pabellones partan a la hora, de que se hagan 2 turnos de pabellón, de que la tabla quirúrgica se diseña con una cierta metodología, de que el proceso prequirúrgico y de preparación del paciente para el proceso está muy bien estandarizado y tengamos unidades de proceso prequirúrgico. Todas esas buenas prácticas para la buena gestión del pabellón están también siendo monitoreadas con distintos indicadores y, como mencionaba, especialmente en los CRR, que son 27 a nivel nacional. Este año se incorporan 4 nuevos, pero con un cierto efecto también más allá, porque son básicamente buenas prácticas de gestión, la gran mayoría de esas cosas. Y en lo odontológico, también una serie de estrategias. Es primera vez que en el mundo odontológico el año pasado y ahora de manera más consolidada, que en toda la consulta odontológica de especialidad, no de atención primaria, de especialidad, se implementan las prácticas digamos, de gestión habituales como la programación. O sea, primera vez que se implementa la programación odontológica, nunca se había implementado. O sea, existía, pero no era una herramienta de uso sistemático. Y eso también nos va a permitir, junto con otras medidas como optimización de los procesos de referencia y contrarreferencia, optimizar los tiempos de gestión odontológica. Entonces, todo lo anterior fue el primer objetivo estratégico, que era mejorar la productividad. El segundo objetivo estratégico, que es acercar las soluciones a través de estrategias resolutivas asequibles,
Lo primero, quizás mencionar que estamos cambiando una normativa bien relevante, que es la normativa de los hospitales comunitarios. Los hospitales comunitarios o los antiguos hospitales de baja complejidad o más antiguos los hospitales tipo 4, que son más de 100 hospitales en el país que son de esta calidad. Son como 100, creo que son 100 o 99. Estos hospitales que están especialmente sirviendo zonas más aisladas, rurales en nuestro territorio, que se basan en un fuerte componente de médicos generales de zona o EDF, tienen en muchos lugares, bueno, hay algunos que han tenido un desarrollo urbano en su entorno más significativo y tienen una población mayor, hay otros que siguen estando en zonas con baja densidad poblacional, entonces hay una mezcla bien heterogénea de cómo estos hospitales se han ido instalando, pero lo que estamos haciendo es abriendo la norma para que estos hospitales puedan tener mayor capacidad resolutiva, para que puedan tener, según las condiciones de población y densidad y cercanía a otras soluciones de salud, eventualmente podrían tener escáner, eventualmente podrían tener endoscopía, podrían tener mayores otras tecnologías, cirugías y una mayor cartera global de prestaciones a través del cambio de esta normativa que estamos haciendo. Entonces, se abren más posibilidades para que estos hospitales adquieran más capacidad resolutiva, lo que es bien relevante en el diseño y en la planificación de nuestras redes asistenciales hacia el futuro. Esto, además, aprovecho de mencionar de que es bien importante como tener una visión hacia los tipos de hospitales que queremos en el futuro y quizás un aprendizaje de nuestra historia es que los hospitales que son muy grandes empiezan a adquirir ciertas ineficiencias propias de su tamaño y no es y es razonable entonces pensar en un tamaño óptimo de hospitales que es más probablemente ajustado, quizás más parecido a los hospitales comunitarios o a los hospitales de mediana, que probablemente logren mayores eficiencias por la capacidad, por el simple hecho de lo que significa para un directivo de uno de esos hospitales, de administrar un hospital de cierta envergadura. También estrategias en la atención primaria, que para nosotros son bien relevantes y que van a ir gradualmente impactando los tiempos de espera. Por ejemplo, la conectividad satelital en postas rurales. Este año vamos a conectar 300 postas a Internet con Internet satelital, lo que cambia totalmente la capacidad resolutiva de esas postas rurales. Tenemos 1.117 postas en el país, 300 vamos a conectar este año, el año pasado creo que conectamos 200, entonces algunos ya están conectadas, entonces nos queda una brecha cada vez menor de postas sin conexión a Internet satelital. Por supuesto, los programas de resolutividad en atención primaria vamos a enfocarlos para los pacientes con más antigüedad, para ayudar en la lista de espera, tamizajes de distintos tipos, oncológicos, de problemas oculares en diabetes, de la gestión de fármacos, que muchas veces son de especialistas en los hospitales y los equipos, los profesionales médicos de atención primaria no pueden recetarlos. Vamos a hacer una excepción para que puedan recetar ciertos grupos de medicamentos que están disponibles en los arsenales del hospital directamente desde la atención primaria para mejorar también la capacidad resolutiva de la APS. Y el tercer eje estratégico es el de la transparencia de los sistemas de información y de modernizar esto. Esto es una larga historia que ustedes quizás conocen mejor que yo, pero es... antiguamente no teníamos nada. Luego, más o menos en el 2011, recuerdo, creamos el Registro Nacional de Lista de Espera, el RNL. Después se evolucionó el 2017 a lo que se conoció como el SICTE. Perdón, creo que fue antes. El SICTE y el 2017... el 2017 se implementó el SICTE, está bien. El 2017 se creó el SICTE 1.0 y con el paso del tiempo y la falta de mantención del sistema, el SICTE empezó a mostrar incapacidad de absorber y de gestionar ciertos niveles de información. Y por tanto estamos ahora implementando el SICTE 2.0, que es una mejora del SICTE 1.0. Ahora, ¿por qué se sigue llamando SICTE? ¿Y por qué antes se llamaba Registro Nacional de Lista de Espera? Para ser bien gráfico, los equipos de los hospitales hacen su lista de espera, tienen su lista de espera que lo extraen desde la ficha clínica, lo traspasan a un archivo Excel y el archivo Excel le ajustan las columnas y lo cargan
al SICTE. Entonces, el SICTE es la recolección a nivel nacional de miles de planillas Excel, que básicamente les exige un cierto estándar, si no el sistema no los acepta, le exige cierto estándar y junta esa información para que el ministerio pueda analizarla. Entonces, el SICTE sigue siendo muy subóptimo para los tiempos. O sea, yo creo que es evidente. Cualquiera que ha trabajado con un Excel sabe que es muy fácil equivocarse en un dato, escribir mal el apellido o que algún parámetro no quede digamos, bien ajustado. Y además hay una latencia entre que se generó la interconsulta y se cargó al sistema vía Excel. Y esa latencia es la que se demora el equipo en hacer todo este procesamiento, que a veces pueden pasar semanas. Entonces, y después estamos nosotros exigiendo que suban. Entonces, la evolución hacia el futuro, y que ya estamos implementando en ciertos servicios de salud, es la interoperabilidad. Y la interoperabilidad es que directamente desde la ficha clínica electrónica, sea cual sea ese registro, se extrae un cierto conjunto de datos y eso se carga a la nube directamente desde la atención primaria a un repositorio donde se tiene una copia de la información, pero no se traspasa manualmente a través vía archivos Excel que se cargan en un SICTE. Entonces, ese es un poco el cronograma. Nosotros ya estamos implementando y logramos esta semana, de hecho, ya implementar el SICTE 2.0, y el SICTE 2.0 tiene varias mejoras en la cantidad de registros por archivo, en la conexión con otros sistemas, en la revisión de datos, y eso permite ya tener un dato más de mejor calidad, que ya están cargados hasta febrero de este año. Es un avance y nos permite hoy día tener sistemas como este que estoy mostrando, que es un visor ciudadano actualizado en una iniciativa junto con el Banco Interamericano del Desarrollo. Este se cargó la semana pasada, o sea, este también es un visor nuevo que está disponible en la página web del Ministerio y tiene una visión para ciudadanos que está abierto a público y una visión para los gestores de la red asistencial que tiene mucho más detalle y que permite filtrar por las realidades asistenciales de cada territorio, dándole una herramienta a los gestores para hacer mejor gestión. Entonces, este visor ciudadano de tiempo espera extrae la información del SICTE y lo dispone en plataformas modernas de visualización de data. No sé si es Tableau el sistema en la que está montado. Tableau, pero va a cambiar a Power BI. Perfecto. Tableau y Power BI son las plataformas de BI. No sé si queremos hacer una pausa acá. Sí, justamente abro la palabra si alguno quiere hacer alguna pregunta. Diputado Lee, después diputado Sáez. Sí, gracias, presidente. En alguna sesión anterior concordamos la importancia de que el usuario pueda acceder directamente a un visor que le permita determinar en qué lugar, en qué posición se encuentra respecto a la lista de espera. Y nos dijeron efectivamente que estaba. Intentamos acceder y no lo conseguimos. Entonces yo quisiera saber exactamente en qué situación está, dar una marcha blanca, todo el mundo puede acceder, cuáles son los requisitos de acceso y qué es lo que muestra finalmente este visor ciudadano. Diputado Sáez. ¿Cuál es la estrategia, subsecretario, en los servicios de salud que no están priorizados inicialmente? ¿Es la misma pero con una intensidad menor, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria? ¿Cómo lo están abordando? Y usted hablaba hizo harto énfasis en el mejoramiento y equipamiento de los hospitales comunitarios o de baja complejidad. Más o menos, ¿cuáles son las metas porcentuales que ustedes esperan como de disminución de la presión, digamos, de consultas sobre los hospitales de mediana y alta complejidad en la medida que se van fortaleciendo estos otros hospitales? Yo veo el ejemplo en mi región, por ejemplo, el hospital de Calbuco, Yanquihue, que son bastante antiguos, pero que han recibido mejoras mediante convenios con el gobierno regional. Y me imagino que esperamos que la gente se quede ahí y no tenga que ir a Puerto Montt. Entonces, ¿cuál es más o menos porcentualmente lo que impacta en términos generales sobre los hospitales grandes que medidas como esta se vayan implementando con mayor fuerza? Gracias, presidente. ¿Alguna otra pregunta? Diputado Araya y después diputado Zafiria.
Gracias, presidente. Respecto a las estrategias transversales, no sé si ahí no está incluida la presentación, no es distinta, pero no hay ningún abordaje respecto a la participación del sector privado en esto. Porque la verdad las cosas es que si uno pusiera a trabajar la red de salud completa con la mayor intensidad, no hay capacidad. Yo creo que aquí la integración y la firma de convenios con privados, no sé si no está abordado, es parte de una conversación distinta, pero ahí, sobre todo en los servicios de salud priorizados, Antofagasta está en la prioridad 2, que naturalmente el Hospital de Antofagasta, no sé si se tendrá la característica del Centro Regional de Resolución, porque además es un hospital que está pensado básicamente para toda la macrozona norte, un hospital de referencia, y además lo que está pasando en el Hospital de Calama, donde naturalmente tiene un nivel de presión muy importante, está aumentando además esto va en directa relación con cómo aumentan las agresiones a funcionarios. Entonces está produciendo cosas una cosa bien rara y que creo que no está abordada. Y lo otro, respecto a las estrategias transversales, es que no se toca un problema objetivo que tiene por lo menos el Hospital de Antofagasta, que es el mal funcionamiento de la infraestructura hospitalaria producto de una concesión. Y en eso lo hemos conversado en otra oportunidad, subsecretario. Es importante, lo dijo acá la ministra del MOP, que la subsecretaría tomó una decisión respecto a la eventual modificación del contrato. De hecho, curiosamente, hoy día el Mercurio de Antofagasta publica que el panel de concesiones nuevamente le da la razón a la concesionaria, hay que pagarle como casi 600 millones por servicios de la pandemia. Entonces, nuevamente se instala la sensación de que todo lo que hace el Estado es a favor de la concesionaria y las exigencias de la concesionaria son muy reducidas, pero en lo fundamental en la lámina de estrategias transversales no se aborda qué es lo que pasa con los incumplimientos de la concesionaria. Ahí son 14 servicios concesionados, en promedio entiendo que son 4 o 5 por hospital los que se hacen, y ese es un tema que me parece que es crítico. Respecto de las metas de consulta de nueva especialidad, eso quiero saber, ¿es una consulta, estamos hablando de una atención, o es resolver el problema del paciente? Porque cuento caso Hospital de Antofagasta, adulto mayor, que tiene que ir a sacar hora una vez cada, no sé, 60 días que se abre la agenda para los 6 meses siguientes. Si la persona queda sin hora, eso significa los 6, o sea, si tiene una atención, pero no llega con los exámenes, llega la atención y no, entonces eso en los números gruesos, esa cosa más pequeña, particular, no se ve reflejada, pero creo que son de aquellos factores que van haciendo que esta cosa crezca de manera orgánica, y la solución se ve como inorgánica, es poco sistémica. O sea, yo me quedo con la lámina de la estrategia acelerada, que habla como del tema de la contactibilidad en la consulta acto único, eso, pero ahí me gustaría si pudiera profundizar un poquito más respecto de los niveles de criticidad que tienen algunos servicios. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. En las estrategias transversales, en el punto 4, habla de equipos móviles de salud, operativos médicos y ontológicos para atención de usuarios en lista de espera. Me gustaría que profundizara un poco, subsecretario, respecto de los operativos médicos. ¿Cómo se van a realizar esos operativos médicos? ¿Alguna otra pregunta? Diputado Rosas. Bueno, muchas gracias, presidente, y gracias por la presentación del subsecretario. Nuevo subsecretario, bienvenido al rol. Solo quería hacer mención de un tema que en la sesión pasada, del martes pasado, planteé respecto a cuál es el diagnóstico que tiene el Ministerio de acuerdo al sistema de registro de los hospitales, de la pérdida de horas mensuales de especialidad, porque según los antecedentes que se manejan habitualmente, está entre 15 hasta 25% de las horas se pierden, y eso a nivel nacional son más de 2 millones de consultas anuales. Entonces, como una medida para estos meses de este año, que no tiene tanto costo, pudiera ser poner atención a eso y poner alguna meta a las direcciones de servicio respecto de disminuir la pérdida de horas de especialidad. Eso. Muchas gracias. Yo también quería hacer presente algo, que una cosa que estuvimos viendo en algunos servicios de salud es respecto a aquellas listas de espera que no están imputadas directamente al servicio de salud de las cuales son originarios. Por ejemplo, si uno compara Araucanía Sur o Araucanía Norte, de hecho usted ponía entre los 10 servicios con mayor lista de espera Araucanía Sur, pero nosotros hemos ido detectando que la lista de espera de Araucanía
norte. Gran parte de ella está imputada en Araucanía Sur, a pesar de ser pacientes del otro territorio. Lo mismo con Arica y Antofagasta, lo mismo Reloncaví Osorno, entre otros. Entonces, finalmente, en la lógica de los servicios de salud, se sigue justificando, explicando servicios de salud que no son capaces de resolver la lista de espera por sí mismos y que terminan traspasando una parte de la responsabilidad del servicio de salud vecino. ¿Cómo usted ve en un futuro la organización, o a dónde apunta usted en cuanto a la organización de nuestro sistema de salud, actualmente fragmentado en 29 servicios de salud y prontamente un 30 digital? Tiene la palabra el subsecretario. Voy a partir con esa última pregunta y después voy a pasarle la palabra a Andrea para responder algunas otras y puedo cerrar. ¿Hacia dónde apuntamos como diseño? Un diagnóstico que tengo hace un tiempo sobre la gobernabilidad de nuestro sistema es que la relación una subsecretaría a 29 servicios de salud es una asimetría que dificulta la buena gestión. Esa relación de 1 a 29 es compleja y hay que probablemente innovar en la rendición de cuentas y dónde se genera la rendición de cuentas de los servicios de salud. Porque es difícil de que los 29 le rindan cuentas de manera eficiente a una sola subsecretaría. Hecho ese diagnóstico o planteado ese diagnóstico, yo creo que surge un poco de la consulta, ahí uno puede buscar distintas soluciones. Uno puede pensar cierto grado de descentralización en la rendición de cuentas, que podría generar una ventaja para los directivos de los servicios de salud, algún mayor rol de los gobiernos regionales en ese sentido, que podría ser interesante, sobre todo ahora que cada vez más los gobiernos regionales también están participando en el financiamiento de algunos aspectos de nuestro quehacer. Entonces, eventualmente uno podría pensar en una especie de consejos regionales que supervisan el quehacer de los servicios de salud. Eso como proyección hacia el futuro, sin perjuicio de pensar en elementos de esa naturaleza. Es importante también entender de que, bueno, es una organización muy grande, son 300.000 funcionarios, la organización, empresa, lo que quieran llamarlo, más grande del país, por lejos, y administrar aquello genera desafíos, digamos, no menores, de cuánto uno descentraliza, de cuánto uno controla, y de cómo uno, digamos, moderniza la gestión en ese aspecto. Pero una cosa que también es muy cierto es que también hay muchas ventajas de pensar, incluso de subdividir las redes, y los servicios también quizás son unidades bien grandes para una dinámica local fructífera. Y hemos visto ejemplos en algunas regiones que han particionado su territorio, el servicio de salud particionado en, no sé, 4 o 5 partes, así como lo hace un CESFAM, que sectoriza su población y su territorio, y en cada unidad que haya un conjunto de establecimientos de atención primaria, 1 o 2 hospitales de referencia que pueden ser una cadena de derivación. Y bueno, y todo esto es bien importante, que también que los sistemas de información atribuyen los costos y los casos a los servicios de salud de origen, que es algo que no tenemos aún, que es su pregunta, ¿no? Que en el fondo, si un servicio de salud está resolviéndole los problemas a otro servicio de salud y lo estamos atribuyendo a la lista de espera de ese servicio de salud y no al de origen. Yo creo que eso es algo que podemos ir perfeccionando, pero también los sistemas de costeo y de presupuestarios tienen que acompañar eso. Entonces es un diseño que hay que generar, no lo vamos a generar en 11 meses, pero es bueno tenerlo como perspectiva también hacia dónde queremos apuntar. Hola, diputado, no lo había visto.
Eso, Andrea, te ofrezco la palabra por su intermedio, presidente, para que pueda también contestar algunas de las consultas. El otro. Ya, acá. ¿Se escucha ahí? Sí, buenos días. Andrea Solís, jefe de la División de Gestión de Redes Asistenciales. Dijera, sí. Bueno, respecto a... estaba mirando los temas, en términos de las otras estrategias, efectivamente, yo creo que tuvimos ahí un lapsus porque la tenemos habitualmente la compra de prestaciones en asociación público-privada, ¿cierto? Que está hecha a través de la licitación de FONASA, que está vigente por 3 años, tanto para problemas de salud GES como no GES. Así que es parte de las estrategias. Desde que partió el año pasado la licitación, se han derivado alrededor de 130.000 casos para derivación a prestadores privados. Lamentablemente hemos tenido, no hemos terminado todo ese proceso, pero alto porcentaje de pacientes que no aceptan ser derivados a un privado y mucho problema de contactabilidad, que es uno de los temas que también tenemos, que probablemente ustedes han visto en la comisión, digamos, como recurrente, la situación de contactabilidad. Así que está dentro de eso considerado. En cuanto a los operativos, se partió, bueno, hace mucho tiempo que existe la colaboración de algunas asociaciones como Mater, como Desafío Levantemos Chile, que mediante operativos de especialistas para distintos requerimientos, consultas o procedimientos, se organiza con los servicios de salud para dar las atenciones en general en los fines de semana, utilizando capacidad de los hospitales. Para este año hay planificado 36 operativos con alrededor de 9 instituciones que nos acompañan, con un esperado más o menos de 6.500 prestaciones. En total, entre consulta y procedimiento, en general se tienen que seleccionar muy bien qué tipo de actividad se puede hacer con operativos para que sean resolutivas en el acto y no generen una segunda o terceras atenciones. Médicos y odontológicos, señor Sumando, pero principalmente médicos, y son consultas o prestaciones, procedimientos, cirugías menores, y a veces han sido cirugías mayores. Eso como hay una organización global con los establecimientos, con los distintos servicios de salud. Y también a raíz de estos operativos han ocurrido dos cosas bien virtuosas. Algunos servicios de salud, como por ejemplo Reloncaví, ha organizado y ha generado rondas de especialistas desde el hospital de Puerto Montt hacia los otros hospitales para también atención vía operativo, lo están llamando como rondas de especialistas. Que también eso opera como un operativo de distintos días, un par de días, donde van a resolver. Y hay un convenio también de FONASA con Capredena, que con especialistas de esa institución también se va a realizar actividades hacia los distintos servicios. La organización se hace con cada uno de los servicios de salud, perdón. Servicios de salud. Respecto usted hizo la consulta respecto al portal paciente. Bueno, aclarar, el visor ciudadano es el que permite ver los tiempos de espera por servicio de salud y la cantidad de personas en espera. Ese es uno que muestra tiempos y cantidad. Y ahí, en la misma página web, está el portal paciente, que uno ingresa con su root, con su clave única, y tiene acceso primero a actualizar sus datos de contacto, que es lo que estamos fomentando que eso ocurra para poder tener mayor contactabilidad, y a saber si está o no en lista de espera. No está con un número asignado, porque eso es móvil, solo sabe si está o no está ingresado en la lista de espera. Eso sí lo puede ver en el visor del portal paciente. El tema de la pérdida de horas. Y el tema de las consultas y controles. Las metas que se colocaron son de producción de actividad, tanto global de consultas de especialidad, tanto consultas nuevas, que es la que nos permite hacernos cargo de la lista de espera, como los controles que son las atenciones secuenciales que se mencionaron. Ahora, además del número, se están trabajando con estrategias para aumentar las consultas médicas nuevas,
y regular de mejor manera los controles, porque también nos ocurre que muchas veces pacientes quedan en control sin que haya un valor agregado de estar en el nivel secundario. Por eso hay estrategias también de, en forma coordinada y gestionada con atención primaria o con hospitales de menor complejidad, ir refiriendo a esos pacientes para que si deben mantener algún control o solo mantener algún fármaco que se entrega en el nivel secundario, eso sea gestionado y pueda ser entregado desde otro nivel de la red. Entonces, en varias de las redes lo que se está haciendo es remirar la distribución de las cargas, digamos, de asistenciales para hacerlo más óptimo y más eficiente y que efectivamente la atención por el especialista sea particularmente la que corresponde que sea resuelto por un médico más especializado y el resto trabajarlo en conjunto con el equipo. Creo que esa... ¿Puedo complementar? Complementa y después el diputado Araya. Sí, se apagó. Sí, lo que había preguntado el diputado Araya sobre el mal funcionamiento de la infraestructura en hospitales concesionados. Estamos trabajando en aquello. Tenemos bien a la vista los problemas que tiene el hospital de Antofagasta con su concesión, con las propuestas de aumento de costos de la concesión para cubrir servicios adicionales que se levantaron en un requerimiento. El Ministerio tiene pendiente responder eso y lo vamos a estar respondiendo a la brevedad, tomando en cuenta también la limitación de presupuesto que hay y también trabajando con concesiones del MOP para exigirle a la concesionaria cumplir su parte del acuerdo de mantener en funcionamiento la infraestructura de acuerdo al modelo concesiones y sin que esto signifique un aumento de costos para el sector público. Entonces nosotros estamos al debe, yo lo tengo bien consciente de eso y le estamos dando prioridad para resolver a la brevedad. También me gustaría visitar el hospital para conocer de primera mano la situación que se está viviendo allá. Eso. Las metas, y sobre su pregunta de las metas de consulta especial, las metas que estamos mostrando, es cierto que la meta consulta nueva especialidad es el ingreso a la especialidad, que no es la resolución del problema completo. Muchas veces el ingreso a la especialidad después siguen en control y la tendencia es que los equipos clínicos sobreagendan controles y subagendan consultas nuevas. Entonces, el esfuerzo que ponemos ahora es que aumentemos la cantidad de consultas nuevas, lo que no va a quitar que también se estén haciendo los controles, los pacientes que se tienen que hacer controles para cada especialidad, pero efectivamente tenemos que elegir cuáles indicadores le ponemos prioridad para intencionar ciertos elementos y hoy día estamos intencionando el ingreso a la consulta de nueva especialidad, pero también tenemos mediciones de los egresos de los controles de especialidad. Entonces, pero todo depende de dónde uno pone los énfasis en la gestión. Eso. Creo que se respondieron la mayoría de las preguntas. No sé Diputado si Araya, Vilayú y Zafirio. Gracias, presidente. Quiero insistir en el tema de la participación de privados porque recién nos dicen que producto de este convenio van a haber 6.500 prestaciones, ese es el número, y cuando uno mira, por ejemplo, que fueron solo 1 millón de cirugías y 57 millones de acciones, es como que realmente marginal el impacto que tienen los convenios, que uno de los temas que yo creo que hay que profundizar, porque creo no decir algo incorrecto, si es que mucho de la lista de espera también tiene que ver con una lucha de intereses económicos entre quienes son prestadores adentro y afuera. Entonces yo creo que una forma de abordar y romper con decisión eso tiene que ver con meter otro tipo de actores. Y yo aquí lo que creo es que este sistema está tan diabólicamente diseñado que naturalmente lo hemos visto en las distintas aristas. Se controla cuántos médicos se forman, quién es el número de especialistas, dónde se destinan. Entonces es un sistema diseñado para que haya una oferta artificial que está absolutamente controlada. Entonces el tema de tener convenios que efectivamente salgan a quebrar las lógicas, porque el GES todos sabemos cómo funciona. Y hay rendimientos que tienen los pabellones públicos que no tienen los mismos médicos de los pabellones privados. Entonces, no puede ser que nosotros sigamos mirando de la misma forma y sin atreverse con estrategias que sean, yo creo, un poco más disruptivas, dada la necesidad que genera esto en el país. Yo creo que hay mucho de eso
Y claro, yo entiendo que es difícil, es complejo, muchas veces se amenazan con renuncias masivas de ciertos gremios si es que uno afecta intereses particulares. Y muchas veces, además hay que decirlo, muchos de los médicos que están en lo público son dueños de clínicas o centros médicos privados que son los mismos prestadores. Entonces, yo en esto quiero insistir en que haya un poquito más de audacia, no un poquito, sino que derechamente más audacia para enfrentar esto y además hablarlo con con toda la transparencia que hay que hablarlo. Es importante que la gente, la ciudadanía, los pacientes sepan que esto pasa. O sea, los ciudadanos tienen derecho a saber que se controla el número de médicos que se forman, que no es que el gobierno no tenga voluntad, sino que muchas veces quieren que haya una carencia obligada, por ejemplo, que no hayan tantos médicos oncólogos. Que eso es una decisión que alguien toma y que esta comisión investigadora la ha tratado extensamente, y uno de los temas que nosotros vamos a poner arriba de la mesa es cómo se modifica eso derechamente, porque nadie tiene derecho a lucrar con la salud de las personas. Nosotros entendemos que el servicio público es una cosa, la actividad privada es otra, legítima por cierto, pero las prácticas que se han instalado por años y que están tremendamente consolidadas y que muchas veces no se hablan, dan cuenta de la necesidad, subsecretario, y ojalá le voy a dar este recado a la ministra, de que es necesario estos temas ponerlo arriba de la mesa y que la ciudadanía sepa. Porque muchas veces se responsabiliza a lo público de ineficiente, que no se contratan los médicos, que falta voluntad, y lo que ocurre en la raíz de esto es que hay gente que decidió que hubieran pocos oncólogos, que hubieran pocos traumatólogos, porque así controlan el negocio. Y eso, la verdad de las cosas, es que uno de los temas que a mí me ha quedado más que claro en esta comisión investigadora, que es dentro de los temas, yo creo, difíciles, y la verdad de las cosas es que da pena saber que eso es así, una decisión de que hay una oferta limitada, pudiendo formar muchos médicos, pudiendo tener mucha gente, con más capacidad y razones naturalmente habrán, pero yo no dejo de ver en esto razón económica y por lo tanto quiero insistir que me llama profundamente la atención que sean solo 6.500 prestaciones, que es absolutamente marginal respecto de las capacidades que pudieran haber en otra materia. Tengo varias palabras pedidas. De hecho, me ha pedido la palabra Lilayú, Zafirio, Rosas, Romero, Lee. Y quedan 2 minutos, así que voy a pedir prórroga por 10 minutos. Diputado Lilayú. Sí, en primer lugar saludar a nuestro nuevo subsecretario. Dura tarea tiene, pero bueno, yo tengo antecedentes porque estuve trabajando en el sur y sé que es una persona capaz, y eso es muy importante. Y cuando digo dura tarea va a tener, porque él mencionaba recién en la lista de espera, ¿cierto? Está el subsecretario, 29 servicios, etcétera. Yo creo que mucho de la lista de espera y lo que hemos visto es que hay un problema administrativo. Yo lo que he echado de menos, por ejemplo, y no es culpa o responsabilidad de este gobierno, sino en el fondo, yo creo que, si bien es cierto, creo que hay que dar una mayor autogestión a los directores de servicios. Creo que yo por ahí, creo que en algún momento, creo que hay que hacerlo así. Pero hay un problema, que las personas ganan un cargo por alta dirección pública, se sientan, hacen lo que quieren, pero el Estado, el MinSal le dice, oiga, te tiene que cumplir una meta, pero a los 6 meses, si no lo cumple la meta, tiene que irse. Yo creo que los cargos administrativos, sobre todo en salud, se apenan. Yo creo que yo también fui directivo, muchas veces uno ve y la verdad es que da lo mismo si un director del hospital o su director cumple la meta o no cumple la meta. No saca nada el señor subsecretario por intermedio del señor presidente de hacer un ranking, este es mejor, es peor. Mencionó recién, mencionaron Reloncavila, su directora no es de las mejores que hay ahí, de la directora, pero bueno, veamos metas, pues, decir, y no se apenen, es decir, lamentablemente creo yo que ahí hay que hacer ahí hay un cuento importante de la parte administrativa. Y cuando hablo de director, hablo también de los jefes de cirugía que tienen que cumplir con la meta, y si no se va para afuera, el jefe de pabellón, si no cumple con la meta, ocupar los pabellones. Creo que ahí hay que hacer algo. Lo otro, una de las ideas que yo he tenido siempre, me he puesto cómo ir solucionando un poco la lista de espera. El diputado ahora ya dijo 6.500 son muy pocos, yo también creo lo mismo, cirugía menor. Entonces, yo no sé si han contemplado hospitales móviles, pero hospitales, digo yo, 2 o 3 hospitales, pero hospitales, no carpas, como están instalados en el hospital de Osorno, no carpas de militares, ni mucho menos. Digo hospitales con pabellones, con médicos, que tengan una estructura aparte, un hospital móvil, que tenga un director y que sea netamente quirúrgico, orientado a lo que se necesite, y que estos hospitales, haya uno para el sur, otro para el norte, etcétera, y que vayan a solucionar los problemas de la región. Porque no es lo mismo la patología que puede haber en el sur de Chile, que problemas biliares, vesículas o cosas, que en el norte puede haber cáncer de piel. Estoy inventando, es decir,
hacer una diferenciación de la epidemiología también. Y creo que en la lista de espera y la solución de los formadores también yo lo planteé, señor subsecretario, la semana pasada, de que evidentemente cuando tenemos que formar médicos también tiene que ser de acuerdo no sé, pues a las patologías y las regiones. No es lo mismo las enfermedades que hay en el norte, donde está el doctor Lee, que donde yo estoy, el otro Lee, por el sur. Bueno, era eso nomás. Felicitar o darle el pésame al subsecretario. Diputado Zafirio. ¿Ah? Diputado Zafirio. Difícil tarea, no, digo difícil tarea. Gracias, presidente. Sí, dentro de las metas de producción asistencial aparecen consultas de especialidades médicas, consultas odontológicas. El micrófono. Dentro de las metas de producción asistencial, presidente, aparecen consultas de especialidades médicas, consultas odontológicas, de cirugía mayor, menor y egresos. Y aparece la producción de cada una de ellas del año 2024. Al lado aparece la meta de la producción del 25 y en el caso de la consulta en especialidades médicas aparece una variación de un 2,8%. ¿Esas son las que tienen verdecito de color o rojo? Aparece un 2,8%. Después la consulta odontológica 7,9%, cirugía mayor 9,9%, cirugía menor 3,8%, egresos 5,6%. La consulta es la siguiente: ¿cómo llegaron a ese porcentaje de variabilidad? ¿En qué se basaron? ¿Cómo lo calcularon? Eso, presidente. Diputado Rosas. No, gracias, presidente. No solo rescatar también otro tema que se mencionó y que es bueno que el subsecretario lo tenga en cuenta, que se mencionó en la sesión pasada, el martes pasado, respecto de los elementos que por una parte aumentan la cantidad de especialistas, vale decir, aumento de la velocidad en el CONASEM, por ejemplo, para ingresar especialistas que están certificados pero que los tramitan 2, 3 años ahí y después resulta que le dicen, no, es que usted estuvo 3 años sin ejercer la especialidad, entonces no le podemos reconocer la especialidad. Entonces, al final es como un comprahuevos que le hacen a especialistas formados y bien académicamente, adecuadamente en otros países. Entonces, también hay un nudo ahí y necesitamos especialistas. Y por otro lado, era de los generales de zona respecto al el ciclo PAO, cuando hacen terminan el ciclo PAO, quedan sin horas para continuar. Habitualmente quieren quedarse, la mayoría, quieren quedarse en los hospitales regionales, en las comunas, pero no tienen asignado al término del ciclo PAO horas ese servicio de salud. Y ahí hay un déficit de la carrera de formación que tenemos para los generales de zona, que si ellos supieran desde el inicio, cuando toman el generalato de zona, la mayoría optaría por quedarse. Y hay una minoría, obviamente, que quiere terminar y volver a una ciudad más grande, qué sé yo, pero en general es una minoría, sobre un 5% de los que postulan. Entonces, creo que tenemos que darle una mirada a una carrera que afiance esos generales de zona formados ya como especialistas. Esas dos estrategias como que mencionamos la semana pasada y como usted no estaba en ese momento, entonces quería reforzarlas. Y lo otro, agradecer la información respecto al cumplimiento auge, que a veces nosotros nos quedamos con el incumplimiento auge, que es el 1%, 2%, pero es el 2% de millones de atenciones. Entonces, también tenemos que tener claro que el auge es una gran herramienta, muy validada por otros países, y en Chile se ha desarrollado a lo largo de más de 20 años, durante varias administraciones, una transformación de la salud con plazos y con tiempos, y las patologías que están en el auge son las que más matan personas. Entonces, creo que nuestro país ha dado un ejemplo a nivel internacional. Yo estuve en la OCDE mostrando parte de lo que significa el auge en febrero, y nosotros tenemos una admiración de parte de las metas sanitarias en la OCDE. Tenemos más esperanza de vida que otros países de la misma OCDE, pero también ha sido gracias al auge, y es una política pública
que tenemos que darle más herramientas, más especialistas para lograr llenar ese gap, que es ese 2%, 1% que todavía tienen de retraso y que la mayoría de las veces cuando hemos hecho doble clic ahí o profundizado son retrasos a veces en procedimientos diagnósticos más que en atenciones. Nos quedan 4 minutos. Diputado Romero. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Han hecho en el Ministerio de la Subsecretaría el cruce, con ocasión de un poco lo que preguntaba el diputado Araya, entre aquellas prestaciones realizadas en la red pública y aquellas prestaciones contratadas especialmente a quienes les pagan, y ver si se repiten entre el prestador que trabaja en un hospital público y aquellos que, como decía el diputado Araya, trabajan en clínicas privadas o ejercen como sociedades dentro del mismo sistema público, para saber en el fondo cuál es la diferencia entre lo que nosotros deberíamos gastar en la parte pública y en aquellos profesionales que trabajan en lo público y aquellos que se cambian el sombrero después y se ponen el sombrero de la factura privada. Porque estas cosas normalmente después las hace CIPER, o las hace la prensa. Entonces, estamos haciendo ese cruce nosotros, por lo menos como Estado. Yo me siento parte del Estado también aquí estando en el Congreso. Entonces, preguntarle a usted, y si tienen esa información, sería bueno también hacerla llegar a la comisión investigadora, porque así nosotros también podemos ver realmente dónde está de sangre. Gracias, presidente. Diputado Lee. Sí, bueno, presidente, en razón al tiempo no voy a poder hacer preguntas, no tendría sentido, no tendría tiempo para responder, solamente valorar la presentación del señor subsecretario. Indudablemente es un tema complejo, eso explica además que sea el tercer subsecretario en poco más de 3 años de gobierno. Solamente desearle éxito, la colaboración que ha tenido de esta comisión, de la comisión que participó ayer. Yo creo que él también lo ha manifestado al comienzo. Ha habido una madurez, así también lo siento yo, del mundo político con respecto a un tema tan relevante como la salud. A mí solamente me gustaría, y a modo solamente de sugerencia, dejar un cuidado, una alerta en relación a este traspaso que nosotros mismos hemos pedido, de que los gobiernos regionales participen en la financiación, pero una cosa es la financiación, otra cosa es que actúen un poco más allá. Solamente como a modo de alerta, recordar lo que sucedió con la municipalización de la educación, no vaya a ser cosa que por ir más rápido nos estemos entorpeciendo, y enseguida también nuevamente solicitar que cuando se entreguen datos e información sean absolutamente transparentes. Acá se entregó un 98% de cumplimiento auge, luego se aclaró que era por número de ítem de prestaciones, pero indudablemente que acá lo que interesa es el completo, no solamente porque hay prestaciones que son obviamente más importantes y relevantes que otras, y solamente eso, presidente, se hable todo el éxito al señor subsecretario. Muchas gracias. No sé si les parece que a 1 minuto, y también tenía algunas preguntas, pero tampoco tiene sentido, si podemos continuar la sesión con el subsecretario, si no hay inconveniente, el día lunes próximo en la sesión final. No. Yo creo que ahí podemos terminar las 49 diapositivas, en definitiva. No sé si hay de acuerdo. Sí. Perfecto. Entonces, ya tenemos que ir a sala, subsecretario. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el lunes 21, me parece. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.